Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bendecido martes de Pascua, 22 de abril de 2025. Fuerte abrazo a todos y a cada uno de ustedes con motivo de la Pascua. Y aquí estamos para este programa especial, ya atentos, preparados. Mario, fuerte abrazo. Bendito Dios, aquí estamos nuevamente con nuestro amable auditorio. Buenas noches. Contentos, buenas noches, compadre, contentos, la verdad, de poder estar aquí para poder ofrecerle un servicio a todos nuestros hermanos. Y saludo yo también con muchísimo gusto a todos los que se están conectando, a los que nos vean en vivo y a los que vean la transmisión después. Pues nos hemos puesto en las manos de Dios para que esto sea un programa que dé mucho fruto. Sí, sí, todo para mayor gloria de Él, bien de las almas y nuestra propia santificación. Pues amigos, todo el mundo se enteró rápido el día de ayer de la sorpresiva muerte del Papa Francisco. Y a raíz de su fallecimiento, pues reitero que corrió como pólvora por todas partes y que antes del mediodía ya nos habíamos enterado de su partida a la casa del Padre, pues se suscitaron cientos de comentarios, miles de opiniones en torno a su santidad, de todo tipo. Vamos, en círculos sociales, en líderes de opinión a través de medios de comunicación, en todas partes el tema, y ciertamente sorpresivo, bueno, pues fue justo el del Papa. Y queremos poner muy claramente el dedo en el renglón. Fue triste que de toda esa vorágine de opiniones, de comentarios de todo tipo, fue triste, muy triste, observar que en el ámbito católico observáramos críticas, burlas, mofas muy duras contra el Papa, de quienes tal vez no esperábamos. Pudimos observar opiniones, yo podría decir que incluso ya no solo anticristianas hacia a la persona del Papa Francisco. Hay que recordar también que no solo líder de la Iglesia Católica, el vicario de Cristo, sino también jefe de Estado del Vaticano, ¿no? El gobierno de la Iglesia. También fue posible apreciar, pues, que rápido también, pues, eh, empezó ya la especulación respecto al sucesor, ¿verdad? Allá en la iglesia. Y compadre, no sé, me parece también pudiste, como tu servidor, pues encontrar muchísimas voces, muchas opiniones, pero tristes en torno al legado del Papa. Y es la razón de ser de este programa, y mostramos nuevamente en pantalla la carátula. ¿Qué iglesia dejó el Papa Francisco? Porque nos parece que es importante emitir una opinión, un análisis respecto a su pontificado que tal vez nadie o muy pocos han externado. Así que, pues bienvenidos a este programa, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Y bueno, Mario, pues tus primeros comentarios en torno a esta noticia para que vayamos pues profundizando en el tema. Pues mira, yo creo que a todos nos marca mucho en la vida los papas que nos toca vivir. O sea, no es un tema menor, y más cuando ya estamos acercados a la vida de la iglesia, cuando ya estamos en el camino, ¿no? O hemos vuelto. La realidad es que nos influye mucho la figura del Papa. El vicario de Cristo es nuestro pastor, ¿no? 1.200 millones de almas saben que pues ahí está el sucesor de Pedro. El Papa Francisco no fue el sucesor de Benedicto, es el sucesor de Pedro, ¿no? Entonces,
Pues yo me permití, yo con esto quiero comenzar, me permití, a propósito de lo que estás diciendo, ¿no? Te hace acordar, Jaime, que en muchos momentos, a lo largo de estos años de pontificado, casi nos han, en algunos momentos, querido poner la mano en el cuello para que salgamos a pues, dar opinión con respecto a temas que se han hecho extremadamente polémicos, virales. Y bueno, pues a mí en muchas ocasiones me han dicho, bueno, ¿y por qué no hacen una eh, a veces lo que se nos pedía era una crítica, una denostación, más que un análisis? Esa es la realidad, porque bueno, así comienzo, ¿no? Diciendo, para aquellos que estén buscando, con poca objetividad quizás, pero estén buscando el que hoy, por el título del programa y demás, el que nosotros vayamos a hacer aquí una apología de la desacreditación y una lista de errores, vamos a hablar como fieles católicos y vamos a hablar tratando de compartir un mensaje muy claro, una reflexión en base no solamente al amor a la iglesia y al amor a Dios, sino en base a la evidencia de un pontificado. Porque, fíjate, me ponía yo a buscar títulos, ¿no? De estos videos que se ven por miles y a veces por muchos miles, ya ves que hay muchos mercaderes de la fe. Sí, sí, Hay youtubers muy famosos en el mundo católico de habla hispana y de otras lenguas que en este pontificado han hecho su agosto de viven de estarle pegando a la iglesia. O sea, su chamba ha sido, ¿no? Yo no puedo juzgar las intenciones de nadie, pero los frutos son en que han generado una división espantosa, han engañado a la gente, han dicho cosas, muchas cosas falsas respecto de los supuestos dichos, hechos, actos, decisiones, cambios, herejías del Papa Francisco. Y por ahí quiero comenzar porque, a ver, me puse a buscar algunos videos de algunos, no voy a dar ni un nombre, ¿no? Obviamente, no voy a quemar aquí a nadie, pero imagínense ustedes que muere su santidad, muere el papa de nuestra iglesia, y entonces empiezan a circular, ¿no? Con mucho éxito, videos, el desastre que dejó Bergoglio en la iglesia. Murió el hereje, guerra en el Vaticano, Bergoglio, el usurpador, ha muerto. Parece una revista de estas de alarma, ¿no? De nota roja. Nos guste o no, era el Papa. Otro encabezado, el Papa que dividió el mundo. Y bueno, ya ni quiero decir de los comentarios, ¿verdad? O sea, la vara católica parece que se ha hecho la más alta del planeta en los últimos años, ¿no? Como fruto de estas campañas que hicieron para dividir a la iglesia. Bueno, pues nos enganchamos, nos fanatizamos y disculpen el término, al final nos idiotizamos. Porque terminamos nosotros haciendo comentarios como este, ¿no? Alguien decía, no se puede orar por quien ya decidió servir a Satanás. sí. Murió un papa comunista, pero fíjate la profundidad de esto, no se puede, lo que tú decías al principio del programa, estas actitudes anticristianas tan terribles, o sea, que tú dices, oye, pues flaco favor nos haces a los católicos y sales como un supuesto líder de opinión en nuestra iglesia a Sí. decir, no se puede orar por quien decidió servir a Satanás, ¿no? Estos jueces fariseos que hoy tenemos por montones en la iglesia y que durante años hicieron su agosto. O sea, no les veías otra línea más que estarle pegando a la iglesia y hablando bueno, de todo lo que la gente ya sabe, ¿no? Murió el Papa comunista, murió el que destruyó la liturgia, el que promovió la sinodalidad herética, el que bendijo a los ídolos, el que, bueno, no, ninguna cosa a favor, nada de del regalo que Dios dio a la iglesia, también a través de este Papa. O sea, y yo quiero comenzar con esto, Jaime, porque es bien importante tratar de ubicarnos como pueblo de Dios. A ver, cada papa tiene su carisma distinto, uno o varios, digamos, más preponderantes que otros. ¿Cuál era el carisma del Papa Francisco? Dios lo bendiga por eso. Su carisma fue la misericordia. O sea, fue el Papa de la misericordia, una misericordia que, claro, nos puso contra la pared porque el Papa que más nos pidió que fuéramos misericordiosos fue con el que menos misericordia tuvimos en su muerte. Qué Fue con paradoja. el que, fue con el que menos tuvimos misericordia ante las imprecisiones teológicas que luego se aventaba ahí en declaraciones espontáneas o en
entrevistas en el avión o ese tipo de cosas, ante estas cuestiones. Bueno, le caímos encima, muchos trataron de hacerlo pedazos durante años. Entonces yo comenzaría este programa diciendo, este análisis lo tenemos que hacer porque qué pena, qué vergüenza, ¿no? Cuánta ignorancia, incluso porque muchas de las críticas que se han hecho a los que nos gusta estudiar y documentarnos bien, porque además tenemos ante Dios una gran responsabilidad de salir públicamente a dar contenidos que ven miles y miles de personas, de sacerdotes, hasta de obispos. Bueno, pues la noticia sería de arranque el programa a decirles a todos los anti-Bergoglio que hoy están inundando redes con tonterías, estupideces, difamación, repiten muchas veces. Felices. Así es. Bueno, pues estos antibergoglianos, ¿no? Que hoy están felices por la muerte del Papa y que, pues bueno, mis queridos hermanos, pues qué les voy a decir, cayeron en la manipulación de las campañas que se hicieron. Muchos cayeron en la manipulación. Viva Cristo Rey lo advirtió en varios momentos, ¿no? Les dijimos, porque lo vimos de primera mano, cómo se hacían contenidos expresamente, hubo plataformas desde donde se trabajó para tratar de generar la imagen, era dividir la iglesia, porque se le pegó no solamente al Papa, sino al papado. Y ya que el Papa Francisco hoy ha muerto, mucha gente dejó de confiar en la Iglesia Católica y en el papado como resultado de las campañas para pegarle primero al Santo Padre. Es decir, no era solamente contra el Papa, el fondo de esto era pegarle a la Iglesia, era pegarle a Cristo. Entonces, a falta de una visión cristiana, ¿qué nos pasó? Pues no nos dimos cuenta. Para mí fue un papado, voy a cerrar esta primera intervención diciendo, para mí fue un papado primero que me interpeló mucho personalmente, porque este papa tuvo un pontificado. Me han preguntado, ¿no? Algunos amigos, bueno, ¿tú cómo lo podrías definir así, muy concreto, ¿no? ¿Cómo lo podrías decir? Pues yo les digo, es bien sencillo, muchos de nosotros nos sentimos desencanchados durante este papado en algunos momentos, porque fue un papa que vino a hablarle más a los de afuera que a los que ya estábamos adentro. Es decir, fue un papa que se esforzó por atraer a los alejados. E hizo todo lo posible, algunas cosas con mucho éxito, hay que decirlo. Hoy, pues, ¿cuándo habíamos visto que el mundo secular, los medios no católicos, todos están alrededor no solamente de la figura del Papa? Esto es algo que hay que hacer una lectura, ¿no? Tú que sabes bien de medios, o sea, el mundo pagano, el mundo no cristiano, el mundo no creyente, el mundo 2030, el mundo nuevo orden mundial, el mundo... O llamado la opinión pública internacional. Así es, todos, fuera de nuestra religión, fuera de nuestro contexto occidental, fuera de los países libres, es un papa que esta misión que recibió de Dios de llegar a los alejados, sin duda fue un éxito en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque muchos voltearon a ver a la iglesia, porque muchos voltearon a ver a Dios nuevamente, porque muchos otra vez volvieron a encontrarse con la figura del vicario de Cristo, volvieron otra vez a tener esperanza. Si tú quieres, a veces, pues con una óptica un poco equivocada, porque la masonería y muchos grupos querían que Francisco renovara la iglesia, pero renovara al modo de cuestiones de negar la doctrina, pues se quedaron con las ganas, ¿verdad? Porque él hizo muchos cambios pastorales, pero no hizo cambios doctrinales. Y en este programa le vamos a explicar puntualmente a la gente, porque alguien por ahí, alguna persona medio descafeinada decía, ahora sí van a salir a hablar del Papa, vamos a salir a reconocer el regalo de Dios a través del Papa Francisco, que en el misterio de Dios cuando elige a un vicario de Cristo, porque ahora tenemos católicos que dicen, no, pero eso es un acto político, porque el cónclave, porque se educan hasta con las películas que ven, en lugar de volver al origen de saber que Dios nos concede al Papa que necesitamos en el momento en que la iglesia lo está viviendo, tal o cual cosa. Entonces, este fue un Papa que llegó, además, yo digo, el Señor tiene un sentido del humor maravilloso. Esto lo pensé desde el inicio del pontificado. Les comparto esto, ¿no? Yo dije, el Señor, bueno, dice la Escritura, no siempre escribe en renglones torcidos, ¿no? O sea, pero ¿qué sentido del humor? El Papa que nos vino a hablar a toda la humanidad de sencillez,
y autoridad era argentino. O sea, en muchos de los países donde nos ven entienden esto perfecto. Era un argentino que culturalmente lo identificamos en Latinoamérica con exactamente lo contrario. Y fue un papa que murió como vivió. Fue un papa que terminó su vida sin propiedades, con $100 en una cuenta, que hasta se adelantó y le quitó algunos asuntos así como medio faraónicos a las exequias, ¿no? Para que fuera muy sencillo su sepelio. Un hombre que trabajó hasta el último día en favor de las almas y de la iglesia, que con mucha dificultad dio la última bendición y que murió dormido de un derrame cerebral. Y que bueno, nosotros ahorita, este jesuita, este sacerdote argentino, este arzobispo de Buenos Aires que llegó, que Dios nos regaló, pues hay que hacer el ejercicio que nos corresponde, que es no hablar bien del que ya falleció, ¿verdad? Porque eso es algo pues, que se da mucho también de decir, ahora resulta que todo es bueno. No, no, si no somos ciegos de algunas cuestiones, es más con las que nosotros no estuvimos, digamos, eran situaciones, algunas cosas complicadas que se dieron durante el papado, pero si nosotros comparamos, bueno, pues la obra de Dios a través de ese papa, pues fue una obra maravillosa. Él dijo, y terminó así, desde que entró, ¿te acuerdas, no? Esto de ir a las periferias, ¿no? Ir por aquellos, lo decía mucho, por aquellos que no conocen a Dios, por aquellos que están alejados, por aquellos que desafortunadamente esto va contrasentido porque seguimos siendo una iglesia católica donde sonamos las campanas para que la gente venga y los que estamos adentro tenemos la vara muy alta y bajo la moral católica enjuiciamos a aquel que no se acerca a Dios y casi, ¿no? Imagínate una persona me decía, oiga, yo quisiera saber de su opinión acerca de la muerte del Papa, porque yo soy, bueno, no voy a decir el grupo, pero me decía, yo soy de este grupo de la iglesia, o sea, uno de los iluminados, ¿no? Y estamos esperando que ahora sí el Señor nos conceda el que vuelva un papa verdadero, a dirigir la iglesia. Y yo le decía, con todo respeto, hermano, pero unos dicen que desde Juan 23 no es el papa verdadero, otros dicen que desde Juan Pablo II, otros dicen, ustedes decían que no era Francisco, que era Benedicto, a ustedes no les va a gustar nunca nadie, porque la soberbia los ha comido de tal manera que ustedes tienen que autorizarle al Espíritu Santo, darle el visto bueno de a quien pone al frente de la Iglesia Católica. Así me gustaría a mí arrancar, compadre. Pues estupendo inicio, compadre. Y es que no le damos gusto a nunca a nadie. Yo recuerdo que cuando llegó Juan Pablo II, a ti y a mí nos tocó de niños salir incluso a la calle, ¿verdad? Los espejitos, la canción Amigo, Pescador, bueno, era un estilo diferente. Así es. Y era el papa del tiempo que el Señor dispuso para cerrar el capítulo del comunismo, del Así es. avance comunista en el mundo. El, eh, el contexto de su época nos evidencia claramente que un papa polaco que había sufrido en carne propia los horrores de la guerra, ¿no? El nazismo, la invasión de Polonia, y que Uh-huh. pues ya al frente de la Iglesia Católica, pues le tocó la responsabilidad de conducir la Iglesia del siglo XX al siglo XXI, vamos, eh, cruzando el umbral de la esperanza, ya saben, el jubileo del 2000, eh, un papa carismático, impresionante. No, no, pues es un santo, ¿para qué damos más? ¿No? Y luego llegó como sucesor, lo saben, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, la ortodoxia, bueno, Así es. podríamos hacer aquí toda una recapitulación, no es la idea, ¿verdad? Yo lo que quiero con esto es decirles que cada época, si lo vemos desde el principio de la fundación de la iglesia por parte de nuestro Señor Jesucristo en Simón Pedro hasta nuestros días, cada papa ha cumplido una misión particular y a Jorge Mario Bergoglio, que les encantó al Sanedrín católico llamarle así desde el principio, Así porque decían que había sido falso, que la sede estaba vacante, que él no era papa electo,
que fue resultado de un proceso irregular donde hizo trampa, violando todos los protocolos. Bueno, y con esa cantaleta se la llevaron sus 12 años de gobierno eclesiástico. Eh, Mismos que hoy están felices, evidentemente, ¿verdad? Y que están haciendo leña del árbol caído. Bueno, compadre, esos mismos que se han erigido como, lo dije, como el Sanedrín, no respetaron humanamente, ni aplaudieron jamás, ni reconocieron objetivamente exhortaciones apostólicas, cartas encíclicas, como aquella de la santidad, ¿no? Y del combate contra el demonio, por citar un ejemplo. No, guardaron silencio. Eran unos censores eclesiásticos eh, implacables, que cada vez que encontraban una oportunidad a través de la prensa, de lo que los medios mañosamente filtraban, ¿verdad? Torcían, acomodaban, ciertamente también con ciertos, vamos a llamarle, ambigüedades en declaraciones del Papa. Bueno, pues se daban vuelo para poner en su boca palabras que no eran suyas y con ello tratar de justificar desde el primado de Pedro el pecado, la abominación, no, verdaderamente era, para mí al menos fue muy grotesca la manera vulgar, grosera y repito una vez más anticristiana que tenían en torno pues a la figura, a la persona, al líder espiritual de nuestra Iglesia Católica y al jefe del Estado Vaticano, al Papa Francisco, sin tantita misericordia. Y hoy, compadre, están más enfrascados, ¿verdad? Ahora diremos cuál debería ser la actitud de todo buen católico, hijo de Dios, miembro de la Iglesia y del sacramento de la salvación. Hoy ya están barajando, están haciendo sus análisis, ¿verdad? Entre los progresistas, liberales, tradicionales, reformadores y todas las clasificaciones que quieran. Nosotros no vamos a entrar en estas especulaciones, ni mucho menos, ¿verdad? Como si fueran apuestas, Apuestas. Como si esto fuera, no sé, Política. claro, estrictamente política, olvidando la luz del Espíritu Santo, o sea, desde un punto de vista, en efecto, político, estricta y únicamente político. Bueno, yo invitaría a nuestro amable auditorio a que, además, no cayeran especulaciones vanas de señalar es que ya este es el último papa, ya viene el desastre en el mundo, el caos. A ver, eso no es tampoco tema de este programa. Sí, es. Ya podríamos en otra ocasión, si quieren, pues hablar de las profecías marianas y demás, pero ¿saben una cosa? El protocolo de Roma indica que estamos de luto. Es correcto. Son 9 días protocolariamente en donde el Papa es velado, es honrado, donde es un tiempo de oración para rezar por el eterno descanso de su alma. Es como echar dados frente al cadáver, ¿no? O sea, verdaderamente, a mí ese tipo de actitudes, con toda franqueza, me parecen que no son ni cristianas, ni que Correcto. son humanas. En fin, compadre, pero es que ya la gente, y yo le voy a fulanito y sutanito, aquí mismo hay quien ya está haciendo apuestas y, Hagan las apuestas. espérenme, amigos, por favor, actitud cristiana. O si ustedes tuvieran en su casa a un ser muy querido, papá, mamá, algún hermano, a quien sea, y no tuvieran todavía el cuerpo en su casa, todavía ni siquiera lo llevan a velar, o ya lo llevan al velatorio, ante el cuerpo de quien ya se ha ido, ¿ustedes ya están pensando en la herencia?
Ustedes ya están pensando en repartirse los bienes, ya están especulando porque, no, pues es que yo creo que me iba a tocar la casa, no, es que creo que dejó una hacienda, hay que revisar el testamento. Eso es lo que están haciendo muchos hermanos nuestros ante el féretro del Papa Francisco, un papa que predicó la misericordia y la vivió, la encarnó. Y hay que decir también esto, Jaime, es que no es una materia en la que andemos con muy buena calificación en la iglesia, esto de la misericordia. O sea, a lo mejor por eso es que, mira, es como alguien podrá estar viendo esta reflexión, este programa, y podrá decir, pero también, ¿por qué no trajeron críticos y demás? Yo quiero insistir en esto, o sea, voy a hablar personalmente, yo disentí con algunos puntos en el pontificado, pero nunca lo hice público. O sea, yo pienso que es una línea muy delgada. ¿Por qué? Porque mira, la mayor cantidad de críticas que yo veo se hacen por ignorancia. Sí, claro. O sea, entonces a veces queremos nosotros pues ponernos a juzgar eh, aspectos que nos superan en necesidad de conocimiento, de vivencia, de tener, ¿quién puede tener una experiencia más grande de una visión de la iglesia que el mismo elegido por Cristo, que es el Papa, que además fue sacerdote, que además era un hombre que andaba en las calles, un sacerdote, un arzobispo que confrontó al poder público, que yo como evangelizador, yo conocía de la existencia del Papa Francisco, bueno, del cardenal Bergoglio, porque él fue uno de los redactores del documento de Aparecida, de este documento de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que es digamos, la fuente de los lineamientos para la evangelización en América Latina. O sea, un hombre muy brillante, que hizo una aportación a la iglesia desde mucho antes de ser papa, muy significativa. O sea, pero vuelvo, fue un estilo pastoral como pontífice, más enfocado, o sea, fue un pontificado más para los de afuera que para los de adentro, era para atraer a las personas. Y así como se puede hablar de algunos puntos que voy a explicárselo hacia la gente. A ver, para todo aquel que dice que era un hereje, que bueno, no es verdad. El Papa Le Francisco llamaron ni un... Satanás, compadre, Sí, le claro. llamaron anticristo. No, o sea, verdaderamente Sí, sí, sí. intolerable, intolerable ese tipo de calificativos. No, yo digo las imprecisiones teológicas que las hubo. O sea, a mí esta me daba risa porque era un hombre tan espontáneo que yo decía, híjole, él con la mejor disposición, pero los medios se lo acababan, ¿no? Y entonces no sacaban, es como tú lo decías, lo de las encíclicas, ¿no? Encíclicas maravillosas, de las cuales yo veía a Moris Leticia, tomaron un punto controvertido, pero el otro 99% del documento, que es maravilloso, pues de ese nadie hablaba, ¿verdad? Entonces, así más o menos fue, porque están encima de la iglesia tratando de encontrar errores. No se niegan, tú has dicho, los puntos que hubo de ambigüedad, pero también no se niega la firmeza que tuvo. A ver, ¿cuándo habíamos tenido un papa que les dijera a los sacerdotes, los quiero con olor a oveja? Así Quiero es. pastores con olor sas, ¿no? ¿Cuándo habíamos visto un papa que se le plantara a los arrogantes obispos alemanes y les dijera, señores obispos, ya tenemos una iglesia luterana, ¿para qué queremos otra? O sea, porque estaban buscando este ecumenismo así medio extraño y demás, los obispos alemanes que siempre estuvieron en su mayoría confrontados con él. ¿Cuándo habíamos visto un papa que dijera, ¿te acuerdas, Jaime, cuando empezaban los primeros años? Él no la anunció, ¿eh? Quien no la vio venir fue porque no hace una lectura de todas las homilías del Papa y de sus declaraciones. La iglesia es un hospital, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital para pecadores. Y Sas. entonces, esta es una de sus frases. Otra frase que dijo es, el corazón de los hipócritas le pertenece a Satanás. Otra frase que dijo es, a mí me encantaba, al principio de su pontificado yo estaba muy animado y vi lo que se iba a venir porque él dijo, el mundo no se aleja de la iglesia se está alejando del mundo. Y entonces fue un pecado mortal, explotaron el tema de la Pachamama, ya explotaron el tema de la Amazonia, ya explotaron el tema,
Pues sí, pero él lo dijo muy claro en su pontificado. La iglesia no da luz, la iglesia debe de reflejar la luz de Cristo. Es decir, a muchos les incomodó que el Papa Francisco viniera a intentar terminar con esta visión eclesiocéntrica que hay en la iglesia católica. Que en el centro está la iglesia y no Cristo. Es decir, yo soy el cura y yo soy el que mando en la parroquia. Y yo soy el importante. Y yo soy el de las fiestas. Y yo soy el obispo y aquí mis chicharrones truenan. Y aquí es no porque se vaya en principio del orden de autoridad y de que debe de haber, y a los que estamos obligados todos los bautizados dentro de la iglesia, pero es suplantar. Él vino con la base del cristianismo. ¿Cuál es? Fíjate en la persona. Atrae, convoca. Es decir, yo creo que con algo esencial que no debemos de perder de vista, es que para poder invitar, acompañar, hablar del Evangelio, primero tenemos que amar, tenemos que acoger. A nosotros nos pasa mucho, y me incluyo en la iglesia, nos convertimos en fariseos con facilidad. Como yo conozco a Dios, como yo conozco la doctrina católica, entonces te digo que te vas a condenar. Entonces te excluyo, y como eres contrario a mi forma de vivir y de pensar, pues entonces te quisieras hasta aniquilar, ¿no? Nos pasa mucho, ¿no? Lo de los discípulos de, Señor, ¿quieres que baje fuego del cielo y los aniquile? Y entonces, él que vino, ¿te acuerdas cuando vino a México y les dijo, a los obispos mexicanos les dijo, aprendan a arreglar sus diferencias como hombres, les dijo. Les dijo así a nuestros obispos, les dijo, Sí. díganse las cosas de frente, aprendan a dialogar. O sea, cuando habló de la iglesia para los pobres, dijo, yo cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres. A muchos, no olvídate, pues le salieron ronchas, ¿verdad? Sí, claro. Porque, claro, porque cómo salir del estatus de comodidad. ¿Cómo? Y a ver, y lo vemos en la Iglesia Universal, pero pensemos en nuestros países, Jaime. Pensemos en, voy a fantasear quizás, ¿no? Pero pensemos en a lo mejor en una diócesis donde los sacerdotes quieren que los acomoden en parroquias ricas, donde no quieren tratar con la gente pobre. El Papa Francisco dijo muchas verdades. O sea, esta frase, ¿te acuerdas cuando dijo que a él le dolía el ver a un sacerdote o una monja con un auto último modelo? O sea, cosas que a lo mejor uno dirá, bueno, pero pues muchos lo dicen, ¿no? Y hasta lo acusaban de ser comunista por decirlo. Sí, nada más que los políticos comunistas, sobre todo en Latinoamérica, ellos viven como burgueses, ¿no? Y hablan de los pobres nada más, y dicen de la opción preferencial por los pobres, pero ellos viven como burgueses. El Papa Francisco hablaba de la opción preferencial por los pobres, pero vivía como los pobres en la medida de sus posibilidades. O sea, era un hombre que si algo le molestaba, pues era la cuestión burgués, ¿no? Y además me gustaría también recordar esto. ¿Te acuerdas, Jaime, que al principio, sobre todo con los jóvenes, ¿te acuerdas de esta frase de hagan lío, ¿no? Sí, famosísima, Este, claro. o sea, mandó a evangelizar, conocía las realidades de la iglesia, sabía que la iglesia se está enfrentando a tiempos distintos, no era el pontificado de Juan Pablo, no era el pontificado del Papa Benedicto, y les decía a la gente que me gustaría con un ejemplo explicarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que yo lo iba siguiendo siempre y él muchas veces tomaba la parábola del hijo pródigo, pero yo creo que la parte del evangelio que más le oí, digamos, invocar pues en sus homilías, era la pecadora, ¿no? La adúltera que le traje. Eso no menos de 5 veces se lo oí, de diferentes maneras. Y a mí yo decía, bueno, es que exactamente, es que este fragmento de la palabra de Dios es la que define su pontificado y la forma de ser que él tiene. O sea, a ver, incluso una de las homilías a mí impactó tanto esta reflexión que yo nunca había escuchado. Él decía, el hijo pródigo nunca fue un arrepentimiento real, volvió porque tenía hambre, por la necesidad que tenía. Y el padre lo recibió sin saber si venía arrepentido de lo que había hecho. Y sin saber si estaba dispuesto a cambiar y sin saber, lo acogió. Lo acogió. Y cuando hablaba de la pecadora, todavía decía algo más duro, ¿no? Y decía, la pecadora ni siquiera dio signos de que estaba arrepentida. La sorprendieron, la trajeron. Y cuando le dice,
yo tampoco te condeno. Es el mismo Papa que dijo en el avión, ¿y quién soy yo para juzgarlos, no? Cuando le preguntaron de las personas con atracción al mismo sexo. O sea, mujer, ¿dónde están los que te acusan, no? Yo tampoco te condeno. El problema es que en la Iglesia Católica muchos se quedaron como diciendo, Santo Padre, pero dígale, no peques más 5 veces, ¿no? O sea, Sí. la molestia era que no había la vara católica del zape del barazo y de decir, pero vamos a decirles que nosotros somos los dueños del depósito de la fe y que todo. Y el Papa Francisco decía, primero acoge. O sea, la gente en el Vaticano da cuenta cómo iban parejas de homosexuales y de travestis a buscar al padre, a buscar al Papa. Él se detenía, los abrazaba. Es decir, va mucho más allá, ¿eh? Porque fue un Papa que nos enseñó a estar con el enfermo, a estar con el que huele mal, a estar con el rechazado por la sociedad, a estar con el católico que no practica, a estar con el que enfrente del que odia la iglesia. Fue un papa que se abrió al diálogo, que nos enseñó, fíjate lo que voy a decir, que nos enseñó lo básico del ser cristiano. Enseñó lo básico de ser cristiano que a nosotros se nos olvida porque la vara moral y doctrinal a veces se convierte en una vara que azota en nuestra propia vida, en nuestras comunidades. Entonces, y además viene, y digo, a mí como abogado me va a salir la vena, pero compadre, la reforma que hizo al Código Canónico. El Papa Francisco hizo un Cuenta. capítulo completo de sanciones que no existía, o sea, terminó con la impunidad en un montón de cosas en las que no existían sanciones. Esto es algo de lo que no se está hablando, ¿eh? Pero yo que le seguí el tema y que vi los cambios que hizo, yo dije, uy, esto va a dar para muchísimos años de una reestructura en la iglesia. ¿Por qué? Porque él estaba en contra del clericalismo, estaba en contra del abuso de la autoridad religiosa, estaba en contra de la complicidad, en muchos casos, de la inacción de la iglesia que tiene una responsabilidad como madre y maestra para tratar de que haya justicia y de nunca pisar la dignidad humana. Y hasta hizo un protocolo en el caso de las personas con problemas de pederastía, ¿no? Un protocolo que no se ha llevado todavía a cabo en todas las diócesis, pero no me acuerdo el nombre, está creo que en latín, pero bueno, como hay una larga lista, yo creo que no acabaría, pero sí me gustaría a mí recordarle este punto a la gente porque, a ver, el asunto de la pena de muerte, él vino y dijo, ¿no? Ah, Nada de la pena de muerte bajo ninguna circunstancia. Y menos aún en los países donde los matan por ser homosexuales. ujú. O sea, todo el mundo se fue con la noticia de decir, no, es que él está defendiendo a la comunidad LGBTI, ¿quién soy yo para juzgarlos? Él es la autoridad moral. Él no quiso el papel de juez porque su carisma era la misericordia. La misericordia, un sacerdote que sabía y después como obispo había visto la realidad de la sociedad, de todo lo que, los cambios que hizo, las reformas para la nulidad matrimonial, para que, cómo acortó el procedimiento hace 10 años para que mucha gente pudiera acercarse a que fuera revisado su caso, a ver si realmente había sido válido o no su matrimonio. Y todos los fariseos, lo vemos Jaime hoy en las redes, pero lo Ujú. veíamos en la vida diaria, son los mismos fariseos. No, ese es en contra de la doctrina, es el diablo el que se metió, ¿cómo es posible que esté? A eso se enfrentó, a eso se enfrentó a los que no que le querían oler a oveja, a eso se Sí. enfrentó a los que decían, aquí tenemos el poder religioso, a los que decía, pónganme allá los que huelen mal, los pobres, los que necesitan, los travestis, es decir, a los que se les ha olvidado que el Señor se sentó con prostitutas y publicanos y que le dedicaba su tiempo a ellos y que su mensaje era dirigido a los alejados. Este Papa nos recordó que si la iglesia va a subsistir, es porque tenemos que volver a nuestras raíces. Que si nosotros vamos a cumplir nuestra misión de vida, es porque debemos no de perder el ejemplo, porque te digo, muchos querían, Papa, dígale a la pecadora, sí, pero no peques más y que se lo firme, ¿no? Porque ese es su deber recordarle, pues su deber primero recordarle a todos, pues es recordarle que Dios los ama. Y ese amor no se puede transmitir si no es a través del propio amor que uno le comparte a los demás. Entonces, es una visión herética, era un hereje, era
a ver, y yo cierro este punto diciendo, se ha hablado mucho del legado del Papa, y yo no sé cuántos videos, yo dije qué flojera, pero cuánta información hay ahorita en las redes. ¿Qué logró el Papa? Los masones dicen que fue tibio, que no. Vi a dos masones, ¿no? Ahí en pequeños cortos, ahí en video, que los conozco, mexicano uno, y hablando, diciendo, no, es que el Papa, es que no logró nada, porque fue muy tibio en sus casas. Sí, porque ellos quieren que vaya en contra de la doctrina católica. Ya lo dije, el Papa hizo cambios pastorales, no doctrinales. Yo pienso que la obra del Papa Francisco se va a entender, todo lo que hizo se va a entender mucho más adelante, compadre. O sea, yo sinceramente pienso que más allá de los errores, las imprecisiones teológicas, ¿no? Esto de que todas las religiones conducen a Dios, ¿no? ¿Te acuerdas, no? O Sí, sea, sí, sí. híjole, ¿no? Que luego tanta conmoción. Pues atraer a los de afuera a veces era un poco riesgoso la manera, nadie dice que no, pero a ver, yo le hago la pregunta al auditorio. ¿Qué cambió el Papa Francisco? Sobre todo todos los antibergoglianos, toda la gente envenenada por esas campañas. ¿Qué fue lo que cambió? Vamos a hablar sabiendo, porque pues digo, para replicar lo que otros dicen, para esto hay que meterse a estudiarle. A Claro. ver, ¿qué dogma cambió? Permíteme ponerlo en este contexto, compadre. Adelante. Siguiendo tu idea, simplemente es para Sí, que la gente tenga mayor claridad. Nuestra fe, nuestra religión se compone esencialmente de dogma, moral y culto. es correcto. Mario está arrancando con el dogma, ¿eh? O sea, tengámoslo claro. Adelante, continúa, Mario. ¿Qué dogma cambió? No cambió ninguno. ¿Qué doctrina cambió? ¿Cuál fue la parte de la doctrina que cambió? Pues realmente no cambió ninguna. O sea, cuando nosotros vemos, es más, fue bastante duro y claridoso con algunos temas que eran poco cómodos, ¿no? O sea, cambió algo en el tema del aborto, no cambió absolutamente nada, hasta dijo que los médicos que participaban eran sicarios, era como contratar un sicario para matar a un inocente. A pesar de todo lo que se dijo en el sínodo de la Amazonia, el diaconado femenino pasó, ya no digo el sacerdocio, ese dijo que definitivamente no, el diaconado, para todos los que lo acusaban de que él impulsaba. A ver, el que tú pongas a discutir algo sobre la mesa no significa que lo estés impulsando, porque aparte, hoy mucha gente dice, y desde hace unos años dicen, no, es que este hereje está preparando el camino para el anticristo, No, está no, destruyendo la tradición y la doctrina de la iglesia, está... Por eso yo le hago el reto a todos los que, mira, yo cuando me invitan a algún grupo que algún influencer me ha buscado y me dice, oiga, licenciado, es que sobre esta situación de Papa Francisco, usted le debería, yo le digo, vamos a debatirlo públicamente. Además, la gente me ha visto en mis redes, a veces me meten, por ahí gente que tiene no sé cuántos miles y miles de seguidores, y hace algún comentario, y yo le digo, vamos a debatirlo públicamente. A ver, demuéstrame, pero demuéstrame con datos concretos, no fuera tu palabrería que envuelves a la gente y que envuelvo en la bandera de la fidelidad y el resto fiel y de los que verdad. No. Dime dónde está, qué dogma cambió, qué parte de la doctrina cambió. La eutanasia la rechazó por completo, por más que le insistieron. Sacerdotes casados lo rechazó por completo. El matrimonio homosexual ni cerca quedó, o sea, la bendición a personas, a parejas del mismo sexo, él mismo salió a menos de una semana a decir, no, pero eso, a ver, ¿no? O sea, a componerlo de Tocho Fernández y dijo, a ver, el documento está así, pero nunca será un sacramento, ni es la voluntad de Dios, o sea, volvió a poner las cosas claras pese a la decepción de la comunidad homosexual en Occidente. No es matrimonio, ni lo piensen, y el que se bendiga a las personas que están en ese tipo de unión, vuelvo a insistir, ¿para qué es? Porque todo era para atraer a la gente. Hay gente que decía, no, pero es que ¿cómo? Es que no hay formas. Yo le pregunto, hermano, diga usted cuáles son las formas entonces, para que hoy la iglesia se conecte con una sociedad que está totalmente lejos de la vida de Dios y de la iglesia. Para un pueblo católico donde su mayoría hay bautizados, donde los jóvenes ven como una moral repugnante la de nosotros, sus padres, sus abuelos, donde no tenemos una vinculación de que le haga a la gente realmente conocer a Dios. Esta nueva evangelización de la que habló San Juan Pablo II,
y que se quedó en el papel y que a casi 50 años pues no lo hemos logrado. O sea, esto de cómo nueva evangelización en sus formas, en sus métodos, en sus... al Papa Francisco hasta lo acusaban, ¿no? ¿Te acuerdas? Sacaban memes que le imputaban ahí, frases. Yo quiero cristianos que usen tenis y tomen Coca-Cola y todos. Ay, no, sí, el Papa nunca había dicho eso, pero así trataron, así con esta filosofía trataron de destruir todo lo hermoso que hubo en su pontificado. Ejemplo de austeridad, de pobreza franciscana, reformas al código canónico, el acceso de las mujeres a ministerios laicales, que esto también generó un ruido. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco volteó a ver a los jóvenes, a los niños y a las mujeres. Una iglesia regida por hombres, donde muchas veces el hombre tiene que ser el que es adorado. Donde muchas veces nosotros como laicado hasta parece que queremos ser clericalizados. Sí. Donde él habló tantas veces de un clericalismo que era una atadura para la iglesia, ¿no? Él sí cambió muchas cosas en el manejo pastoral, pero yo invito a debatir a la gente aquí y le digo, todos esos líderes que hablan de tanto y que entrevistan a no sé quién, que se sacan ahí gente de la manga y para decir todos los errores, ya esas cosas, las impresiones teológicas, la Pachamama, todos los que odiaban al Papa, yo les preguntaría eso, los que lo han atacado, los que se dejaron contaminar por estas campañas. Mira, voy a poner un ejemplo, quizá malamente, pero todos estos que decían que el Papa era enemigo de la liturgia y estos enamorados de la liturgia, pues que no hacen misiones ni evangelizan. Así O es. sea, pura defensa de la liturgia o de la tradición o de estos teólogos de escritorio y Ni a de misa celular. van, ni a misa van, por favor. O O sea, sea, el Papa Francisco preparó el camino para la destrucción de la iglesia. No sea ridículo, ¿cuál camino? Si esto no preparó nada, esto se acabó el papado y el que sigue tendrá otro carisma, tendrá otra línea, que si la iglesia va a continuar por el mismo camino de destrucción, lo que tú llamas camino de destrucción es la voluntad de Dios para la iglesia. Lo que tú llamas el fin de la iglesia es la renovación de la iglesia a través de la elección de Dios, que nos puso un hombre que nos tenía que venir a recordar, por eso eligió el nombre de Francisco, que nos tenía que venir a recordar que no somos dueños de la verdad es Él, que la iglesia no es un tribunal para juzgar a los que están lejos, que ciertamente ahora que el Papa murió, pues nos dimos cuenta que, híjole, qué difícil porque pues hay que hacer como una operación cicatriz y así a mí me gustaría que fuéramos cerrando, compadre. O sea, a ver, el Papa, por ejemplo, para estos que dicen, me manda mucha gente un video, ay, bueno, y no te quiero decir la cantidad de vistas que tiene, donde se habla del falso Vaticano y la falsa iglesia bergogliana, ajá, que sí. gracias a Dios hoy llega a su fin. Bueno, Sí. bueno, eh, hermanos, hay que alejarnos de las quinielas, ¿eh? Hay que alejarnos de la contaminación. Deja de seguir a la cizaña. O sea, no pierdas tu tiempo. A ver, yo te preguntaría a cada uno de los que nos escuchan, yo no he leído todos, sobre todo porque hay mucho material de él, pero Dilexinos salió por ahí de octubre, su última encíclica. Es Nos amó, sería la traducción. Miren, yo le invito a la gente a que lo lea. Nos amó. Dilexi nos. Es una joya, pero una joya. Dice el Papa, digo, no voy a explicar aquí la encíclica, pero dice que el Señor nos amó por predilección, nos eligió, nos escogió. Cuando lees esa encíclica, que es, insisto, una obra de arte, entiendes la misión que él tuvo en este pontificado. Alguien ya habrá leído, él sacó Lumen Fidei al inicio, que realmente no era de él, era de esta encíclica de la fe que era del Papa Benedicto, ¿no? Y él reconoció públicamente que pues que nada más llegó ahí como a poner lo que le faltaba y la publicó inmediatamente que había entrado, pero tiene el Fratelli Tutti,
donde habló de todo este asunto social, del amor a las periferias, una encíclica extraordinaria para quien lo juzga de comunista. Deja de decir idioteces, hermano, y ponte a leer la encíclica para que veas nada más cómo él lo expone, y si conoces un poco de doctrinas sociales y económicas, políticas, pues te vas a dar cuenta que el Papa no tenía nada de comunista. O Laudato sí, que también lo acusaron de que no, que era la ecología y que estaba la madre tierra y que Sí. otra vez lo mismo. Pues hay que leer Laudato Si para entender cómo habla de la creación. Y este que es el testamento espiritual del Papa Francisco, creo que nos obliga, a todo el auditorio hay que decirle esto, compadre, creo que nos obliga a entender qué debemos de hacer hoy que él ha muerto. Porque si todo el tiempo que la gente está invirtiendo en andar en las quinielas, en seguir, digo, qué vergonzoso, tantos supuestos líderes de opinión católicos que hasta Oh, ponen la sí, pantalla como si fueran caballitos de carreras, sí, que además es un acto ridículo porque nunca han quedado los que supuestamente los analistas dicen, o sea, desde la historia, era Pablo VI el Papa con Dios así, y ninguno se esperaba que fuera elegido, más que el Papa Benedicto, que fue un Papa como de transición, porque bueno, venía un pontificado muy largo, Juan Pablo II, un hombre muy cercano, pero nadie se imaginaba que iba a haber un Papa latinoamericano, y hoy, pues esto, ¿y quién es tu candidato? Yo digo, nos debería dar vergüenza. Mi sí. candidato es el que el Señor tenga previsto para nosotros, y ahí me gustaría que fuéramos dándole luz a los hermanos para ir terminando. Hoy que ha muerto el Papa Francisco y que Sí. Uy, Mario, no, ya, listo. sí, Se pasmó un decía instante. yo, Ajá. que como que al demonio no le gusta que se diga esto, pero hemos derribado tantos mitos esta noche de decir, bueno, pues imprecisiones teológicas, cuestiones poco arriesgadas en cuanto a la forma pastoral de atraer a los demás, algunas cuestiones que yo no me atrevo a decirle ambigüedades propiamente, pero se puede interpretar, la palabra sería alguna ambigüedad, en que al Papa le faltó aclarar en algunos puntos, porque todos los pillos andaban viendo la manera de destrozarlo y entonces la falta de aclaración, bueno, pues generaba revueltas a nivel, generó pugnas y rebeliones, pero también sirvió porque yo vi en algún momento, por ejemplo, un cardenal que fue, un obispo que fue suspendido por el Papa, la forma en que lo atacó por una imprecisión teológica de uno de sus documentos, y yo digo, este hombre, como hoy hay tantos que están perdidos, ¿eh? O sea, con una ferocidad atacan y envueltos en la bandera de la verdad y envueltos, se llevan a tantas almas, pobres de todos aquellos que, pues se acabó el pontificado del Papa de la Misericordia, yo estoy seguro que así va a ser recordado, eh, y nunca tuvieron, como dije al principio del programa, misericordia con él. Y por ello es que yo convoco, si te parece bien, Jaime, para que Ujú. le digamos a la gente, a ver, en actitud cristiana, lo dijiste excelente, estamos en tiempo de luto por la muerte del Santo Padre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en este momento más que andar ahí perdiendo el tiempo con quinielas y estar ahí en la televisión? ¿Qué tenemos que hacer? Murió el Papa, un hermano en Cristo, el vicario de Cristo. Jorge Mario Bergoglio hoy necesita de nuestras oraciones por su alma. Él o se presentó o está por presentarse ante el juicio de Dios. Y si ya se presentó ante el juicio, no te preocupes que tu oración le va a aplicar porque en eternidad el Señor recibe todas las oraciones, no importa. El momento en que tú le estés haciendo se va a aplicar en el momento. Él es el dueño del tiempo y de la eternidad. Se haya presentado Jorge Mario Bergoglio o no todavía ante el Señor a rendir cuentas de su vida, incluyendo su pontificado, hay que orar por su alma. Esa es nuestra primera respuesta. Pero orar, o sea, digo, si esto no lo entiende, hay gente que sigue con el disco rayado de la crítica y no, pero es que la destrucción y que quién va a venir y que los progresistas, todas estas leyendas y estupideces, leyendas negras, pues no has entendido nada, hermano. O sea, todavía no hacemos lo más mínimo que nos toca. Eso es lo primero.
orar por su alma. Segunda, se viene el cónclave. ¿En qué misión deberíamos de declarar ahorita la Iglesia Católica? En estado de misión por los cardenales electores. Esa debe ser la misión universal de la Iglesia Católica. A orar por los cardenales electores para que el Espíritu Santo los asista y pues que el Señor nos regale un papa. Esto no es una carta como a los Reyes Magos, ¿no? De juguetes. A ver, todos los que son menores de 80 años, los cardenales electores, no votan todos, ¿no? Pero los que pueden votar, que el Señor los asista, ¿para qué? Para que pedirle a Dios por un papa. Yo cuando estoy enojado a veces digo, híjole, ojalá el Señor mande un papa malo realmente, porque a lo mejor eso es lo que ahora necesita la iglesia. Luego me calmo y digo, no, Señor, no, ni que me fuera a hacer caso, ¿verdad? Porque le digo, no, Señor, perdóname, no. Señor, mándanos un papa que conserve el depósito de la fe, que lo siga conservando. Mándanos un papa que sea capaz de mantener unida a la iglesia, de seguir convocando a la unidad. En este momento, la convocatoria de la iglesia debe ser a la unidad. A orar por los cardenales porque estamos en espera del nuevo vicario de Cristo. Que sea capaz de mantener el nuevo papa a la iglesia unida. Que miren que la tiene difícil, ¿eh? Que sea capaz de seguir recordándonos que Dios, que este nuevo papa nos pueda transmitir esto. Que nos recuerde que Dios está en cada uno de aquellos que están alejados de la iglesia. A todos los por los que iba el Papa Francisco. Que no se pierda esto, sería una desgracia. Que no se pierda el que volvamos con el cetro a nosotros, porque aquí tenemos la verdad revelada, pues eso nos obliga más, con amor y con apertura y con acogida hacia los demás. Yo le agradezco personalmente al Papa Francisco porque me despertó pues nuevamente la conciencia en muchos momentos de lo que es el verdadero significado de vivir en el amor. De no aplastar, al contrario, de ir a las periferias, de los que piensan diferente, de los que nos persiguen, de los que no conocen al Señor, de tratar de abolir el juicio, de tratar de privilegiar el diálogo, de un acercamiento sincero, donde yo no me sienta mejor ni más porque conozco el amor de Dios. Le pido a Dios que nos dé un vicario que nos siga recordando lo que el Papa Francisco nos vino a recordar a la iglesia. Y a final de cuentas, bueno, todos lo sabemos, Dios sabe lo que necesita su iglesia. Pues que el Señor nos dé el Papa que necesitamos, ¿no? No es el Papa que queremos, no es el Papa que esperamos, no es el de las quinielas, no. Él sabe lo que su iglesia necesita y decía el Padre Santiago Marín, y yo así quisiera terminar, compadre, el Papa muerto, pero la iglesia vive. Y esta obra maravillosa de Dios de la iglesia, nosotros moriremos, conoceremos un día al Papa Francisco, ¿no? En la vida eterna. Y es increíble que esta obra de Dios tiene 2000 años, 2000 años eligiendo papas, 2000 años trabajando para la salvación de las almas, 2000 años teniendo papas buenos, malos, excelentes, regulares, con un carisma, con otro, solo Dios. Nosotros podemos analizar un pontificado, pero no podemos juzgar la persona. El juicio sobre la persona solo corresponde a Dios. Y este es un ejercicio que si lo aprendemos a hacer con un papa, quizás vayamos entrenándonos para poder hacerlo también con nuestros hermanos y a veces hasta con nosotros mismos. Sí. Porque la vara no siempre es para los de afuera, también la aplicamos para los de adentro y para nosotros mismos. El Papa de la Misericordia, Dios bendiga al Santo Padre Francisco y que el Señor nos dé la luz para orar por él, por su alma, orar por los cardenales electores y por la iglesia y sobre todo por vivir en la fe y en la confianza de que en cada papa se manifiesta lo que Dios quiere regalar a esta su amada Iglesia Católica. Estupenda reflexión, compadre. Yo terminaría por mi parte invitando también a reflexionar a todos nuestros hermanos. Vamos en la misma barca. Así es. Cristo va al frente y en esta barca donde vamos tú y yo,
todos los que somos bautizados en la Iglesia Católica, conscientes, inconscientes, estudiosos, ignorantes, pobres, ricos, todos vamos en mar abierto. Y esa barca necesita que rememos en la misma dirección. Necesita fe, necesita humildad y unidad. La reflexión sobre el legado del Papa Francisco no es solo en torno a él, es en torno a ti y a mí. En estos 12 años de pontificado, yo te pregunto, ¿hay más hermanos cerca de la fe? ¿Trajiste más a la barca de Pedro a más hermanos? ¿A cuántos de los que forman parte de este redil o no invitaste a la oración? ¿Se acercaron más a Jesús? ¿Se encontraron con Cristo? ¿Cuántos más de estos hermanos en la responsabilidad que a ti y a mí nos toca como hijos de Dios en nuestro papel de laicos? ¿Cuántos de ellos de verdad hoy puedes decir aman más al Señor? El Papa se va el primer día de la Pascua, el lunes. Si eso no es una señal para ti de cuando mueren ciertos hombres y mujeres amados y bendecidos por Dios en tiempos litúrgicos relevantes como la Pascua, si eso no es una señal para ti, además del amor, de la misericordia del mismo Dios por su vicario, y repito, si tú y yo no estamos dispuestos a asumir lo que es la responsabilidad que nos compete como hijos de Dios en esta barca donde vamos juntos, entonces, ¿sabes qué? No eres católico. O te dices católico, pero más bien estás haciendo hoyos a la barca. Has roto las velas, has destruido los remos, o simplemente te has echado dormir esperando que alguien venga a llevar a la iglesia por donde tú quieras, mientras tú no haces absolutamente nada. Y más aún, te has atrevido a lanzar piedras durante 12 años de pontificado, pensando, como los judíos, que tú estabas libre de pecado. Ojalá que este programa en particular nos lleve precisamente a reflexionar sobre lo que pocos o nadie reflexionan, como hemos escuchado aquí. Y por supuesto, la convocatoria sigue a orar. Es increíble que tenemos más de 20,000, hemos llegado a tener hasta 60,000, Mario, más de 100,000 espectadores para un programa de Vive Cristo Rey, pero solo se unen a orar 100, 200, 300, 500. Perdón, pero es que o somos o no somos. Así que bueno, pues la invitación es, lo escuchamos muy bien, en este momento de luto en la iglesia, paradójicamente de fiesta, porque es todavía la octava de Pascua, pues mantengamos ese espíritu de oración. No es fácil, no es sencillo tener un corazón así, lleno de gozo, de la alegría por un Cristo resucitado, pero triste porque ha muerto el vicario, la piedra que el Señor quiso, porque eso es designo de Dios, y ni tú ni yo podemos discutir que así lo quiso. El Señor escogió un pecador, a uno como tú y como yo, para dirigir su iglesia, al que lo traicionó 3 veces. O sea, no olvidemos eso, y pues estemos atentos en ese ánimo de oración, a rogarle al Espíritu Santo que envíe precisamente a un nuevo pastor, el que el Señor quiera que pueda tomar precisamente el timón de esta barca en estos tiempos ciertamente confusos, difíciles, y cumplamos nuestro papel que nos corresponde de llevar la nueva evangelización a todas partes. Eso es mi reflexión, compadre. Con eso yo quisiera terminar, esperando algún comentario también final de tu parte y recordando a nuestro auditorio que
pues hay más temas en la agenda, evidentemente, como la elección de jueces, que es todo un asunto en donde va a ser importantísimo tu opinión, Sí, claro porque que sí. ya no está muy lejos esta elección, pero en fin. Ya está la guillotina cerca. Este, vamos a, pues mira, si vamos a estar en contacto con la gente, hay varios temas en los próximos días, pero de verdad, a mí me gustaría cerrar volviendo a puntualizar la misericordia. Miren, el camarlengo cuando salió a avisar de la muerte del Santo Padre, a mí me llamó tanto la atención porque dije, bueno, todos los que se han pasado atacando al Papa Francisco, podrían atacar al camarlengo igual. El camarlengo salió, hago este comentario porque a mí me causó esta gracia. Salió y dijo, muy conmovido por la muerte del Papa, y dijo, el Papa ha vuelto a la casa del Padre, ¿no? Y teológicamente también es un error, ¿no? Pues, ¿cómo que volvió? O sea, apenas se va a dirigir, o sea, no venía de ahí, pues si no es nuestro Señor. O sea, es imprecisiones teológicas. Nos estamos fijando en lo malo y esto es algo que ojalá podamos arrancar tú y yo de nuestra vida, ¿no? Estamos fijando siempre en lo que podemos criticar, estarnos fijando siempre en lo que el otro hace mal y voltear mejor a vernos hacia nosotros mismos. Que el legado del Papa sea una semilla que crezca en cada uno de nosotros, ir también nosotros, como decía muy bien Jaime, ir por todos. O sea, el mandato bíblico fue ese. Y el Papa Francisco es lo que intentó hacer. Y me queda claro hoy, después de ver tantos medios no católicos cubriendo su muerte y hablando de él y dedicándole tantos espacios y demás, que lo logró. Él logró a que la gente volviera a voltear a ver a la iglesia, volviera a voltear a ver al Papa, volviera a interesarse por temas de iglesia y sobre todo volvió a ser presente, pues, la cruz de Cristo, ahora que él estuvo tan enfermo al final y que ofreció sus sufrimientos por la paz del mundo y por la unidad de la iglesia. Así es que, pues, qué mejor, mi querido compadre, que el cerrar. Esta es una propuesta diferente, Viva Cristo Rey. Lamentamos desilusionar a los que querían un análisis más, ¿no? O un látigo más contra el féretro del Papa Francisco, o pues que entráramos a las quinielas como si fueran apuestas de liebres o de caballos, a ver quién se va a quedar y analizar perfiles, ¿no? No. E invitamos a todo el mundo a que no pongamos nuestro propio tribunal de jueces o fariseos, no, no. Ni somos expertos en todo y hay que dejar que Dios sea Dios en nuestra vida y nosotros rezar por nuestros cardenales para que el Espíritu Santo los ilumine. Así es. Pues, Mario, amigos, concluimos este programa así. Les invitamos a que sigan al pendiente de las transmisiones que por Viva Cristo Rey, como por Cisne Radio y Televisión realizamos. Hay mucha tela de donde cortar sobre, lo saben, la actualidad política nacional, internacional, y, y pues les reiteramos una vez más la alegría que como católicos compartimos de la Pascua. Señor resucitó. La pregunta es si también, luego de estos 40 días y de los misterios de la pasión, muerte y resurrección, tú y yo ya resucitamos. Esa es la gran pregunta. Ojalá sea afirmativa. Por lo pronto, les invitamos al Santo Rosario en unos minutos más por estos canales. Compadre, un gusto y agradecerte tu esfuerzo. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero Mario está en este momento con una tremenda pulmonía, un problema serio en sus pulmones. Les pido sus oraciones por él, por favor. Se está nebulizando, ha dado su mejor cara en un clima y ambiente real de gracia y de oración. Es que el Señor le da esa fuerza para acompañarnos esta noche en este programa. Así que, compadre, nuestras oraciones te encomendamos en unos minutos más con la Madre de Dios, la Reina, a ti y a tu apreciada familia. Gracias, hermano. Gracias y gracias a todos. Gracias a todos por hacer comunidad y por seguir haciendo familia. Y ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Gracias a todos. Muy buenas Buenas noches. noches. Dios les Dios les bendiga. bendiga.